Bueno, primero que nada, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuál sea el horario que estén viendo este video. Mi nombre es Diego Real y conmigo vamos a ver el APO correspondiente a chacinados y conservas, que corresponde al curso de bromatología, higiene e inspección de los productos alimenticios. Primero que nada, vamos a recordar algunas definiciones que vimos ya en tecnología, pero que son importantes para poder entrar en tema, como es el caso de los fiambres, ¿sí? Que son los chacinados, salazones, conservas de carne, semiconserva y productos conservados que se expendan o consuman fríos. Después tenemos salazones, que eran aquellos productos que habían sido sometidos a la conservación mediante la adición masiva de sal, que podía ser húmeda o seca. Dentro de las salazones había varios tipos. Tenemos los chacinados a su vez, ¿sí? Que son preparados sobre la base de sangre o carne, ¿sí? Que son autorizados para el consumo humano. Dentro de esos chacinados hablamos de embutidos, ¿sí? Que son aquellos chacinados que están introducidos a presión dentro de un fondo de saco, por más que en el momento del consumo carezcan o no de ese fondo de saco. Y a su vez teníamos los embutidos frescos, que oscilaban entre 1 y 6 días como vida útil, los escaldados, como en el caso, o cocidos, como en el caso de las salchichas de Viena. Y por último tenemos lo que son embutidos secos, ¿sí? Que son aquellos embutidos crudos, ¿sí? Esto es importante la definición, crudos, que han sido sometidos a un proceso de deshidratación parcial. ¿Por qué vamos a hacer un parate en este tipo de chacinados? Básicamente porque este tipo de producto es el que está en relación a una enfermedad que tiene una amplia distribución en nuestro territorio, que tiene un componente sociocultural, que lo vamos a hablar más adelante, que es la triquinosis. Entonces a mí me gustaría que ustedes, ya prácticamente son colegas, somos colegas, eh, vamos a empezar a implementar estas definiciones y poder educar, ¿sí? y dar información a la gente que elabora este tipo de productos fuera de, digamos, de los entes fiscalizadores, para evitar de esa manera, no que no lo elaboren, porque nosotros, por más que le digamos que no, lo van a seguir elaborando, pero sí que sepan que tienen que hacerle controles a esos productos, a sus canales y demás, para evitar la transmisión de una enfermedad grave e inmortal como es la triquinosis. Dentro de los chacinados también teníamos lo que eran no embutidos, como en el caso de los arrollados, que muchas veces están solamente con una sutura hecho de hilo, pero también si ustedes van en el caso de una fiambrería de uso, digamos, que vendan estos arrollados industriales, muchas veces están envueltos en un plástico, ¿sí? Como un embutido. Después tenemos aditivos. Nuestro Código Alimentario Argentino y en nuestro caso, el 4238, nos van a limitar en el uso de cuánto se puede agregar para la elaboración de esos chacinados para que estén en regla. Por ejemplo, en el caso de la sal común se puede agregar entre 1 y un 5%. Después tenemos lo que es sustancias curantes, y acá sí vamos a hacer un impasse, porque nosotros hablamos de que teníamos nitratos y nitritos, que eran los que relacionaban con la mioglobina y que le daban ese color característico. A su vez también participaban en lo que es la conservación de ese producto, ¿sí? Porque evitaba el desarrollo microbiano, pero nuestro código alimentario nos permite solamente el uso de 300 partes por millón, ¿sí? De nitratos y 150 partes por millón de nitritos. No se puede agregar más que eso. ¿Por qué? Cada 100 gramos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en realidad estos nitritos se combinan, ¿sí? Y forman con diferentes sustancias nitrosaminas. Y las nitrosaminas están relacionadas con la aparición de enfermedades como es el cáncer de colon en los adultos o también en los niños, ¿sí? Porque así como se une con la mioglobina, también se une con la hemoglobina de una manera muy fuerte. Y esto se mide, ¿sí? O lo podemos, digamos, testear nosotros con lo que se llama la reacción de Boneslovay, perdón, en donde utiliza un reactivo que se llama reactivo de Grace, que es un reactivo colorimétrico que al tomar contacto con el producto, eso le va a dar un color y de acuerdo a la escala colorimétrica vamos a detectar la presencia o no de estos nitritos. Obviamente que esto es el primer ensayo que se le hace. Después tenemos lo que son los condimentos y el azúcar, ¿sí? Como máximo tenemos un 1%. También existen otros controles, perdón, como por ejemplo son
No se le puede agregar a un chacinado más de 50% de grasa, ¿sí? No puede tener en relación a la carne más de un 50% de grasa. En el caso de los embutidos frescos no debe poseer, por ejemplo, agua más de un 75%. No se permite, ¿sí? En el caso de los cocidos es un 65%. Entonces, nuestro código alimentario nos va, tanto el código como el 4238, nos van a limitar el camino, ¿sí? Nos van a marcar para que sea siempre un chacinado y que sea correcto y de buena calidad a los elaboradores, ¿sí? En esta cantidad, ¿sí? Si no, nosotros, por ejemplo, tendríamos chacinados que están excesivamente repletos de grasa y no cumplen con su función tanto nutritiva como de calidad. Después hablamos de los embutidos cocidos, ¿sí? Los más comunes que vamos a tener es la mortadela o la salchicha. Acá tenemos varios, ¿sí? Lo que era algunos cocidos como la morcilla y escaldados, como dijimos, que era un tratamiento térmico menos intenso, ¿sí? Que la cocción. ¿Qué defectos y qué alteraciones puede presentar desde el punto de vista de calidad? Si ustedes van a los defectos de cada uno, y esto es a modo de comentario, siempre los defectos en los chacinados, independientemente muchas veces de si sea cocido, fresco o seco, son similares, ¿sí? Por ejemplo, el aspecto, que se separe la grasa, ¿sí? Que tenga una cocción completa en el caso de los cocidos, que esté mal cortado, ¿sí? Que haya grasas desgarradas, ¿sí? Que tenga un enmohecimiento muy marcado de, por ejemplo, lo que es el continente, siempre y cuando, obviamente que no está permitido. El hecho de que tenga un ahumado deficiente o un exceso del ahumado. Hay un montón, ¿sí? de defectos, ¿sí? que podemos marcar, ¿sí? Después lo que es trabazón y corte, obviamente, se refiere a la calidad, ¿sí? La trabazón es la calidad del corte. Básicamente, cuando uno corta un chacinado, lo que busca es que ese chacinado mantenga la forma, que esté bien distribuido tanto grasa como proteína, que se mantenga compacto, ¿sí? No que se desarme. Todo eso puede tener defectos como un exceso de agua, un picado a bajas temperaturas, ¿sí? Lo que hace que se emulsionen las grasas. Acá tenemos lo que hablábamos antes, ¿sí? Este es otro control sumamente importante, como son las sustancias amiláceas. Nuestro código solamente permite en el caso de los frescos un 5%, en un seco un 3% y en el chacinado cocido no más de un 10%, ¿sí? Eso lo que hace es aumenta la ligazón, ¿sí? Que se mantenga unido, pero obviamente no podemos poner nosotros como elaboradores una gran cantidad de estos. Después tenemos lo que son los criterios, ¿sí? Microbiológicos. Y acá hablamos, fíjense que son similares a lo que es carne, ¿sí? Tiene que haber ausencia en 65 gramos de Escherichia coli o 157H7, que es la productora del síndrome urémico hemolítico. Tiene que haber ausencia de salmonela en 10 gramos. Y los complementarios, ¿sí? Que recuerden que eran aquellos que me marcaban a mí cómo eran mis buenas prácticas, ¿sí? Sobre todo para ver si estoy elaborando bajo las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. En el caso de las salazones, se los marco porque hay una diferencia, ¿sí? No solo tenemos ausencia de O157 y de salmonela, sino que también aparece arriba lo que es la Listeria monocytogenes, que también es necesario que exista la ausencia en 25 gramos. Bueno, esto es lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Ahora tenemos lo que es la identificación de especie con la prueba de la precipitina. Si nosotros, como dijimos en tecnología, elaboramos un chacinado, por ejemplo, que va a ser con carne de venado o de ciervo, obviamente tenemos que determinar que realmente esté esa carne en el chacinado y que no sea una estafa, y eso se realiza mediante la prueba de las precipitinas, que es para determinar de quién corresponde esa carne, ¿sí? A qué especie. Es lo mismo que se utiliza también en la industria científica, ¿sí? Para ver si las muestras son de origen animal, humano, etc. Bien, ahora vamos a hablar de una enfermedad que es sumamente importante y que es la que a mí me gustaría que ustedes se lleven de esta APO, que es la triquinosis. Es una enfermedad sociocultural, como hablamos anteriormente. ¿Por qué? Porque está asociado, ¿sí? Generalmente a recursos económicos bajos,
Pero ¿por qué? No es que nosotros no podemos agarrarnos cualquier estrato social. Sí, yo lo que no quiero es que quede como que solamente la persona que tiene bajos recursos se va a contagiar. Y es mentira, porque la mayoría de los brotes se da en todos los estratos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente se habla de sociocultural más bajo, inclusive la ANMAT lo habla. ¿Por qué? Porque tienen cerdos y la cría del cerdo permite hacerlo con diferentes tipos de materia prima. Pueden ser con restos de comida humana, restos de carnicerías, de panaderías y demás. Y el cerdo, como es omnívoro, puede aumentar su masa muscular y crecer aunque no sea un buen alimento. Pero eso trae aparejado, ¿sí?, el hecho de que tenga restos de desechos, las ratas, ¿sí? Y las ratas lo que trae es la triquinosis, ¿sí? La rata sigue siendo el reservorio y el vector más importante de esta enfermedad. Es producida por el consumo de carne cruda o mal cocida, infestada con este parásito triquinela. No es solamente triquinela spiralis, esa es la que está relacionada con el cerdo doméstico, pero también existen otras especies, como es el caso de pseudo spiralis o nativa, que tienen como reservorio fundamental los animales salvajes, como es el caso del puma, del zorro o de los jabalíes. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cómo es el ciclo de triquinela, no muchos se lo acuerdan y es fundamental para poder actuar para prevenir la diseminación de la enfermedad, ¿sí?, o que aparezca. Acá tenemos una imagen del ciclo. Tenemos, por un lado, la rata como principal, digamos, reservorio, ¿sí?, ya sea por el consumo de estos desechos, ¿sí?, y por el canibalismo entre ellas. Después tenemos el cerdo con el consumo ya sea de restos de ratas que están muertas en esos alimentos o el contacto también de los cadáveres. Por ejemplo, en el caso de una industria, si nosotros vamos a la industria a evaluar, tenemos que ver qué hace con la disposición de los cadáveres de esos cerdos, ¿sí?, con los descartes por muertes, cómo es un control de plagas, dónde está, ¿sí?, la alimentación del cerdo, cómo se resguarda para evitar, ¿sí?, que se llene de este tipo de roedor, cómo es el control de su planta externamente para que no tenga pastos altos, para evitar nidos y acumulación de roedores, y obviamente cómo es un control de roedores, ¿sí?, qué empresa lo realiza, o en el caso que lo realicen ellos propios, de qué manera. El humano, ¿cómo se infecta? Dijimos que era por el consumo de carne cruda o mal cocida. Y uno de los productos que vemos hoy era el chacinado seco, que era carne cruda. Por eso es fundamental que nosotros evaluemos que esto no pase, ¿sí? Y lo puede contraer básicamente cualquier persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los signos clínicos de la triquinosis va desde prácticamente asintomático, como un signo, digamos, signos febriles, con fiebre, con dolores abdominales muy fuertes, ¿sí?, con cólicos, con diarreas, con edema de párpados, que es el signo patognomónico de esta enfermedad, ¿sí?, y hasta puede llegar a una muerte aguda. ¿Por qué? Esta larva enquistada en la carne mal cocida, cuando nosotros la ingerimos, se libera en el estómago, va hacia el intestino, copula y las nuevas larvas por sangre, ¿sí?, es la que invade y se enquista en los músculos, ¿sí? Muchas veces las personas reportan dolores, mialgias y dolores articulares crónicos, pero como se tiende a acumular en los músculos que mayor irrigación tienen, puede ir a parar al corazón y eso genera un problema cardíaco grave y la muerte. Por eso no es una enfermedad que podemos tomar a la ligera. Después tenemos lo que es la digestión artificial, que es el método, ¿sí?, para determinar la presencia o no de las canales, ¿sí?, con este parásito. Se toman muestras de lo que es el pilar del diafragma, ¿sí?, cerca de la unión tendinosa, de la base de la lengua o de los maceteros, y se las coloca en una solución de pepsina con ácido clorhídrico. Esta enzima lo que hace es digerir la muestra proteica, liberando las larvas que se encuentran vivas. Yo les voy a dejar un link con un paper y con un trabajo en donde explica exactamente cómo es esta técnica, que es muy fácil de realizar. Se hacen en pools, se tiene que hacer a la totalidad de los cerdos que van a ser utilizados para el consumo y que es obligatoria, ¿sí? Todo el consumo de cerdo destinado tiene que estar
haber pasado por una prueba, perdón, de la digestión artificial y tiene que dar negativo, ¿sí? Eso es obligatorio. Algo bueno es que si nos da positivo se pueden congelar las canales durante 20 días a menos 18 y reportan la muerte, pero la realidad es que la única manera efectiva totalmente de eliminar el parásito es la cocción a más de 75 grados en el centro de la masa muscular durante al menos 10 minutos para que se produzca la muerte y ahí sí evitamos el riesgo de la transmisión de la enfermedad. Acá tenemos algunas imágenes, ¿sí? De chacinados con defectos, ¿sí? ¿Sí? La decoloración central, en la parte externa, muchas veces pueden tener colores verdes, en el caso de que proliferen algunos clostridiales, que es difícil por el contenido de ASW bajo, por la temperatura y a su vez por el alto contenido de nitratos, pero nos puede pasar este tipo de defectos que se van a decomisar. ¿Sí? Fíjense lo que es una tripa arrugada, formación de pintas negras, etc. Bien, ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es las conservas. ¿Sí? Nosotros vimos las definiciones en tecnología, ¿sí? Que era el producto alimenticio envasado herméticamente y sometido a un tratamiento térmico. Recuerden que una conserva tiene tres características, que está envasado en un recipiente, envasado herméticamente, en un recipiente inalterable y tratado por acción calórica. Esas son las tres características que tiene que tener una conserva. Ahora bien, ¿qué defectos puede tener una conserva? Un defecto crítico, siempre recuerden que es aquel que está relacionado con que pierde esa conserva el sellado hermético. ¿Sí? Si nosotros tenemos un compromiso de ese sellado hermético, si se perdió, hablamos de defecto crítico. Defecto mayor es cuando hay algún defecto que no presentan señales de haber perdido su sellado hermético, y un defecto menor en donde hay un defecto en esa conserva pero no tiene nada que ver con lo que es el sellado hermético, con lo cual no hay riesgos mayores para el consumo. Ahora, ¿qué controles le vamos a hacer a estas conservas durante, digamos, el procesamiento? Tenemos, básicamente, nosotros tenemos que, en una conserva, nosotros tenemos la preparación de la materia prima, bien tecnológico, o sea, del alimento que vamos a conservar en latas. Después tenemos el llenado, ¿sí? Del envasado, del envase, ¿sí? De la lata. Tenemos el exhaustado, perdón, que es el vaciado o la eliminación del aire y del oxígeno que quede, ¿sí? Muchas veces se hace por presión, otras veces por vacío, otras veces por vacío y por reemplazo de ese aire y de ese oxígeno con mezcla de gases. De esta manera evitamos, por un lado, el desarrollo de microorganismos aerobios, pero también lo que se evita es que ese oxígeno al momento del tratamiento térmico se expanda y deforme la lata, siendo esto algo que no está permitido, ¿sí? Que sería el abombamiento de esa lata, con lo cual habría que rechazar la partida. Después tenemos lo que es el cierre, ¿sí? Hermético. Este es un paso sumamente crítico, ¿sí? Recuerden que tenemos el rulo del cuerpo y el gancho de la tapa, que a su vez tenemos este sellador, ¿sí? De barniz que va a evitar que termine de fundir esta unión, y que obviamente es una de las cosas más importantes junto con el tratamiento térmico, porque es lo que me permite a mí la conservación a largo plazo. Estos remaches tienen muchos controles. Por ejemplo, se controla, por ejemplo, mediante inmersión, ¿sí? Se coloca esa lata en un recipiente, ¿sí? Se le agrega agua, ¿sí? A 85 grados hasta que tape completamente esa lata, y se ve si hay pérdida de aire, ¿sí? Si hay una fuga. ¿Por qué? Porque el agua caliente a 85 grados aumenta, expande ese aire y obliga a salirlo mediante burbujas si es que existe alguna fuga. Entonces es una manera de controlar ese sellado. También lo que se hace es hacen cortes, ¿sí? Cada cierta cantidad de latas, se mide, esto tiene un espesor en particular, se mide tanto lo que es el espesor de la hojalata, el sellador, cuánto es el remache en total, ¿sí? Todo eso está regulado y es lo que más se controla. Una vez, otro de los controles durante la preparación dijimos que también era, obviamente, la temperatura del proceso térmico, perdón, y eso implica que se llegue al término de esterilidad que nosotros queremos, es esterilidad comercial. ¿Por qué hablamos de comercial? Porque en realidad la temperatura y el tratamiento térmico está basado en la bacteria más importante que vamos a tener en este tipo de producto, que es el Clostridium botulinum, ¿sí? Si nosotros no podemos eliminar este esporo del Clostridium botulinum y desarrolla posterior al tratamiento térmico,
puede generar la toxina y provocar la intoxicación o el botulismo en el adulto que lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque es un Clostridium que va a ser anaeróbico y que si no lo puedo eliminar por el tratamiento térmico va a desesporular, se va a pasar al estado vegetativo y va a producir la toxina. ¿Por qué esterilidad comercial? Porque nunca logramos que sea el 100% estéril, ¿sí? Eso es un término que es imposible de alcanzar porque sería, digamos, tiende a ir hacia el infinito la esterilidad. Ahora bien, eh, por ejemplo, una bacteria que también es importante en este tipo de alimentos son los bacillus, ¿sí? El Stereothermophilus, que lo que hace es, se llama rechazo por amargor, ¿sí? Que es un bacilo que resiste más temperatura que el Clostridium, que muchas veces puede que no se elimine, y si esa lata no se enfría rápidamente después de la temperatura, digamos, de esterilización, esta bacteria crece, ¿sí? Porque es termófilo, es decir, por encima de 45 a 60 grados. Si nosotros mantenemos esa lata a esa temperatura un largo tiempo, este bacilo que resiste más, que digamos tiene más termoresistencia que el Clostridium, puede crecer y utiliza los hidratos de carbono de esa conserva para generar ácidos que le da el sabor amargo a los alimentos. ¿Sí? Entonces, obviamente, este bacilo puede crecer y deteriorar, digamos, la característica organoléptica de nuestro producto, si bien no va a ser un riesgo sanitario, pero sí de calidad y se va a rechazar. Por eso es importante tanto la temperatura del proceso térmico como el enfriamiento rápido de esas latas, porque si yo lo bajo por debajo de 35 grados, no va a crecer esta bacteria, por lo cual no vamos a tener, y por más que esté, no va a haber un problema. Otra relación es la relación proteína y agua. Se sabe que cada 2 gramos, 2,25 gramos de agua, se tiene que haber sí o sí 1 gramo de proteína. Eso es una exigencia que nos pide el código. ¿Sí? Y en eso también tenemos lo que son los controles durante la elaboración. Una vez que se termina la elaboración, lo que se hace, se realiza los controles sobre la conserva. Primero, macroscópicamente, se visualiza la lata para evaluar si hay alguna deformidad o alguna alteración visible, ¿sí? Algún abollón, etc. Se hace una inversión, ¿sí? Se da vuelta a la lata y se mira que no resuma líquido. Una presión, y ahí está en relación a la termoresistencia de esas latas. Recuerden, las latas de conserva muchas veces tienen anillos concéntricos en esa hojalata, y eso lo que hace es aumentar la termoresistencia de la hojalata. O la percusión, ¿sí? Que es golpear esa lata con un palito y evitar detectar la presencia de timpanismo. ¿Sí? Si hay un sonido timpánico, quiere decir que hay aire y por eso se tiene que rechazar la lata o se tiene que determinar por qué. Después tenemos el examen interno. Y acá sobre todo lo que se evalúa es, por un lado, lo que es el peso. ¿Sí? Hay varios pesos que existen en las latas. Tenemos el peso bruto, que es la lata junto con el alimento completo. El peso escurrido, ¿sí? Que es el contenido de esa conserva, ¿sí? Que se escurre y se pesa cuánto en realidad de compuesto de alimento tengo y cuánto de líquido, porque no puedo sobrepasar con esta relación proteína y agua. Tenemos la tara, que es el peso de la hojalata, ¿sí? El peso neto, que es el peso directamente del alimento, ¿sí? Tanto líquido como sólido. También se hacen, obviamente, los exámenes organolépticos y microbiológicos posterior a la prueba de la estufa. ¿Por qué? En realidad, la prueba de la estufa es una prueba obligatoria para las conservas completas. ¿Sí? Es una prueba en donde lo que se hace es a todas las latas, digamos, acá tenemos, ¿sí? Donde se realizan las pruebas. Se hace la totalidad de las latas y lo que hace es, se toman esas latas, ¿sí? De una partida sospechosa, se toma mayor cantidad que de una partida promedio, y se las va a someter en un local estufa, ¿sí? Que va a estar no mínimo de 5 días, que lo estima el Código Alimentario Argentino, y en esa estufa, en ese local estufa, van a estar sometidas a dos temperaturas, a 37 grados y a 55, para determinar la presencia de dos tipos de bacterias o de grupos bacterianos, como son los mesófilos y los termófilos. Si durante ese tiempo que la lata o la partida estuvo a esa temperatura no hay ninguna deformación, no hay abombamiento, ¿sí? Y la lata aún está normal, así como entró, se considera que la prueba de la estufa es negativa, con lo cual se libera la partida junto con la prueba de granel, que es el resto de las latas que están a 30 grados, se libera la partida a la venta. Ahora, si hay alguna deformidad, ¿sí?
la prueba se considera positiva, esa deformidad o ese abombamiento tiene que persistir por lo menos de 5 a 8 horas dentro de una heladera o bien 24 a 48 horas a temperatura ambiente. ¿Por qué es esto? Porque si solamente fuera el aire que se expandió por temperatura, muchas veces si la deformación es constante, por más que el aire deje de expandirse, bien digo, y vuelva a la normalidad, la lata ya se deformó. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es la destrucción de la lata para determinar qué tipo de cambio sufrió esa lata. Porque pueden ser físicos, químicos o biológicos. Físicos, en realidad, es esto que hablamos de que se expanda el aire porque no hubo un buen exhaustado y de esa manera, cuando aumentó la temperatura, deformó la lata porque aumentó la presión interna. El químico, que es lo que se llama por ácido sulfúrico, no, ácido sulfúrico no, perdón, que es lo que se produce en realidad porque el hierro de la lata toma contacto con lo que es la hojalata, ¿sí? Y eso hace que reaccione y produzcan la liberación de hidrogeniones y aumente el tamaño de la lata. Eso es un abombamiento químico que se llama, ¿sí? Y el abombamiento biológico es producida por el crecimiento anormal de bacterias como el género Clostridium, ¿sí? Que generan gas y eso hace que se abombe la lata. Y ese es el riesgo más grande, porque si hay un crecimiento de esta bacteria, quiere decir que hay toxina y que esa lata puede ser mortal. Entonces, si el abombamiento persiste con el paso del tiempo, eso hace que yo tenga que producir la destrucción de esa lata para determinar qué tipo de abombamiento tengo y eso implica, ¿sí? El hecho de que tengamos que destruir la lata para ver por qué. ¿Sí? Obviamente en ese caso, en donde la prueba de la estufa da positivo, se retiene toda la partida y hay que determinar por qué, es lo que hablamos acá, por qué se abombó. ¿Sí? Estos son los controles, ¿sí? Los que vamos a tener, lo que hablamos recién. Bueno, el envase y el contenido, esto lo van a tener. Este es el control de la tabla de remaches, ¿sí? Que vamos a ver en cualquier empresa que trabaje con enlatados, ¿sí? Acá tenemos lo que hablamos recién, las dos partidas, 55 y 37 grados. Recuerden que si nos daba positivo, lo que hacíamos era esto, ¿sí? Fíjense, acá es positivo, 5 8 horas en heladera, 24 con 38 horas de temperatura ambiente y aún persiste ese abombamiento. Lo que hacemos es la técnica de Chetfeld, lo que se hace es se toma la lata, se la lava y se la enjuaga con un jabón, se la seca, se pasa alcohol, ¿sí? Para esterilizar y luego se flamea. Una vez que la lata está estéril, la técnica de Chetfeld es como si fuera un embudo invertido, la lata se pone por debajo, sobre un plato, se la tapa con el embudo, este embudo invertido, y con un punzón, mediante un golpe seco, se produce la ruptura del envase. ¿Por qué este embudo? Porque lo que hay que hacer es evitar que si esa lata tiene riesgo biológico, pueda salpicar y se distribuya en el ambiente o que genere un riesgo para el operario. Una vez que a nosotros nos da positivo, lo que se hace, se toman diluciones, ¿sí? Si es líquido mediante pipeta, si es duro es con un sacabocado, o sólido mejor dicho, con un sacabocado, y se realizan los análisis microbiológicos. Y ahí hablamos de, primero, una gram. Recuerden que los clostridios son gram positivos. Si a nosotros nos da gram positivo, bueno, ahí es mayor el riesgo, porque puede ser que sean clostridium, vas confirmando la marcha bacteriológica. Se vuelve a hacer un cultivo selectivo, tanto aerobios como anaerobios, ¿sí? Este es los caldos. Esto está en la bibliografía, no hace falta que yo lo explique tal cual. ¿Sí? Acá tiene una jarra de anaerobiosis. Y acá tenemos el caso del cultivo específico para el Clostridium botulinum. En el caso de que dé positivo, lo que hay que hacer con este Clostridium es determinar por técnicas selectivas qué tipo de Clostridium es. Recuerda que hay de la A a la F. Y hay que determinar la presencia de la toxina y cuál es. ¿Sí? Eso es, se toman cobayos y lo que se hace es, se coloca digamos, la toxina que se aisló, se lo inyecta a los cobayos y esos cobayos se los fueron inyectados previamente con el antisuero correspondiente a cada una de las toxinas y aquel cobayo que muere, obviamente que no tuvo el antisuero, es la técnica, ¿sí? Eso es algo a modo de comentario, ¿sí? Porque si nosotros si suponemos que la toxina es tipo E, ¿sí? Todos los otros cobayos van a morir porque lo único que se va a salvar es el que tiene la toxina contra el antisuero, contra esa toxina, ¿sí? Eso es el control biológico.
Pero bueno, si eso es positivo, se rechaza la totalidad de muestra, hay que destruirla, todas esas latas, y se tiene que revisar sobre todo el proceso térmico para ver qué pasó. Si todas esas latas partidas del mismo lote, ¿sí? Se destruye y se tiene que reevaluar el proceso térmico. Bien, estos son todos datos. ¿Sí? Acá tenemos los defectos que pueden encontrar, ¿sí? Con fugas o sin fugas y demás. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que hablamos es que en las conservas la enfermedad más grave que vamos a encontrar, recuerden que es el botulismo, ¿sí? Por el desarrollo de este tipo de bacterias. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias.